Buenas tardes. Gracias a todas por venir a este debate tras el 8M. Desde el Servicio de Igualdad queríamos hacer una serie de debates tras la huelga feminista que fue tan potente el Día Internacional de las Mujeres, ¿no? El día 8 de marzo. Sí que nos parecía importante también abordar un eje fundamental que era de reivindicación, que es el cuidado y la sostenibilidad de la vida, un reto colectivo. Y para este debate, para estas reflexiones, para compartir distintas propuestas, distintas miradas, nos acompaña Marta Sanz, que es periodista, María Eugenia Rodríguez Caló, que es profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, y Isabel Ortega, que es profesora de la Universidad de Zaragoza, que también colabora con los distintos cursos y actividades que realizamos desde el Servicio de Igualdad. Y va a moderar la mesa Elena Jesús, que es periodista. Sí que también comentaros que tras el debate vamos a hacer una presentación de un videoclip, de una canción compuesta por Ludmila Mercerón, donde participan también las pregoneras de las fechas del Pilar, ¿no? Es un videoclip, es una canción de felicidad, que es un canto de optimismo, un canto de empoderamiento de las mujeres. Entonces finalizaremos el debate a las 8:45 y para las 8 haremos la presentación del videoclip, con lo cual os ruego que esperéis también a compartir con nosotros y con nosotras esta presentación del videoclip. Muchísimas gracias y ya dejo el debate. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Vale. Bueno, aquí están con nosotros Marta Sanz, que es escritora. Ha escrito diversas obras, tanto de poesía, novela, ensayo. Y su último ensayo, Monstruas y Centauras, trata sobre la relación del movimiento feminista actual con el capitalismo. También está con nosotros Isabel Ortega, que es antropóloga, profesora del máster de Relaciones de Género de la Universidad de Zaragoza. Y María Eugenia Rodríguez Caló, que es profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, donde ha realizado diversos estudios sobre temas como la igualdad de género. Vamos a empezar con la visión de cada una de las ponentes sobre este tema de los cuidados, y después vamos a hacer un debate ya con preguntas del público y tal. Entonces comienza Marta, que nos va a hablar del tema de los cuidados en la literatura actual. Hola, muy buenas tardes a todas, sobre todo, porque creo que solamente hay un todo, que vislumbro allí en la lejanía. Gracias también por acompañarnos. Como nos han dicho que nos tenemos que ceñir a 10-15 minutos, para no ponerme a divagar, que es una cosa que puede suceder mucho, sobre todo las personas que hablamos muchas veces en público y tenemos costumbre de dar clase y tal, yo me lo he traído todo apuntado, porque no quiero divagar, ni tampoco quería trastabillarme, y ahora me estoy trastabillando. En primer lugar, quería agradecer muchísimo, por supuesto, a la Casa de la Mujer la invitación, y sobre todo deciros que estoy muy contenta de que hayáis venido aquí todas a compartir con nosotras este momento, y de estar en esta mesa pues, con Elena, con Isabel y con María Eugenia, quien no tenía el gusto de conocer personalmente, pero a partir de ahora yo creo que iniciaremos una interesante conversación que se prolongará más allá de esta mesa, ¿no? Al principio, a mí, cuando Ana se puso en contacto conmigo para decirme que tenía que hablar del asunto de los cuidados y la sostenibilidad de la vida, me quedé así un poco asustada, porque pensé que no tenía mucho que decir, que yo tenía más que decir de revueltas callejeras, de participación en huelgas, de activismo y militancia y capitalismo y todas estas cosas en las que estoy hablando últimamente. Pero luego me di cuenta de que en realidad yo había escrito muchos textos donde los cuidados tenían un papel absolutamente central, y que son muchas las palabras clave que rodean a la idea de los cuidados. Cuando hablamos de cuidados, casi sin querer nos deslizamos hacia el territorio de la familia, del trabajo, de la remuneración, de la muerte, de la enfermedad, de la violencia, de la sexualidad,
de la conciliación, del abuso, de la vejez, del poder, del silencio. Yo creo que todas esas palabras clave gravitan en torno a esa idea fuerza central de los cuidados. En la primera novela que yo escribí en el año 1995, que se titulaba El frío, yo hablaba del abandono, de la falta de cuidados a nosotras mismas, en el origen de nuestros deseos, fruto de una educación heteropatriarcal, coloca la pulsión de ser poseídas, vampirizadas en las relaciones amorosas. Nos sentimos muertas ante el abandono. Dibujaba un poco lo que eran las penalidades de un amor romántico que nos maltrata desde fuera y desde dentro, que genera violencia desde nosotras mismas y hacia nosotras mismas. Algo de lo que nos tenemos que cuidar, algo de lo que nos tenemos que proteger. En otra novela posterior que se llamaba Daniela Astor y la caja negra, de la que ya he venido a hablar muchas veces a Zaragoza, y hay algunas personas por aquí que pueden dar fe de ello, hablaba de cómo hay veces que las mujeres ejercemos violencias, incluso violencias quirúrgicas contra nuestro propio cuerpo para acercarnos a un canon que supuestamente deseamos y que sin embargo responde a una expectativa masculina. Ese tipo de crítica, ese cuidado cultural, yo creo que también lo deberíamos tener en cuenta. En otra novela, que se titula Lenguas muertas, una mujer, que supuestamente es amiga de otra mujer, va a cuidarla cuando la segunda enviuda, y el cuidado se convierte en un ejercicio de dominación. Cuidar puede ser una actividad generosa, puede ser una actividad amorosísima, o puede desencadenar una relación de poder donde funciona perversamente la dinámica víctima-verdugo. De hecho, yo estoy convencida de que todas vosotras recordáis aquellas películas tremendas que rodó en los años, creo que fue en la década de los 60, Robert Aldrich, que tenían como pareja protagonista una Bette Davis y Joan Crawford, otra Bette Davis y Olivia de Havilland, que fue de Baby Jane y Canción de cuna para un cadáver. Es un paradigma perversísimo de cómo los cuidados se pueden convertir en un cauce para la manipulación, para la dominación, para el vampirismo y para la anulación del otro, ¿no? En esa misma novela, Animales domésticos, yo creo que también anticipé la idea de que la visceralidad en el espacio doméstico se transforma en fascismo en el espacio público, que es lo que podemos contemplar ahora con las políticas de fake news y autoritarismo que está imponiendo Trump en los Estados Unidos. Quería decir. Hay veces que los trabalenguas son verdaderamente creativos, los Estados Unidos de América. Vamos a acabar con un chiquito de la calzada. Bueno. Entonces, yo creo que es necesario apuntalar ideas como la racionalidad frente a esa visceralidad, la sororidad, la creación de vínculos, la comunidad, el conocimiento, la democracia frente a las muchedumbres, la opinión indocumentada, el ruido, la demagogia, los mensajes que nos manipulan a través de la repetición y de la reducción de la política a eslóganes publicitarios. El reverso del cuidado lo podemos encontrar en la idea del abuso, posiblemente. La violencia machista, sus silencios, su gradación. Y yendo más allá de los libros que he escrito yo, últimamente Edurne Portela, que vino hace poco a Zaragoza precisamente a presentar esta novela, aborda esta cuestión en Maneras de estar lejos. De hecho, en la literatura de hoy mismo hay numerosos ejemplos, sobre todo en la literatura escrita por mujeres, y eso es una muestra de que los cuidados se han feminizado de una manera absolutamente espuria. No hay por qué asignar automáticamente la idea de los cuidados a las mujeres. Entonces, en esta novela, Edurne habla de esos lados oscuros, incluso depredadores del cuidado. Hay otros ejemplos, por ejemplo, en Madre Mía, de la escritora argentina Florencia del Campo,
se plantea el cuidado como chantaje emocional y la necesidad de respetar a quien no quiere cuidar. La protagonista del libro de Florencia sabe que si cuida de su madre enferma, que se lo exige, se truncarán todos sus proyectos de vida. También hay que respetar a quien no quiere ser cuidado por las personas que ama. Eso también sucede. Yo tengo una novela que se llama Susana y los viejos, donde hay un personaje, Pola, que enferma y no quiere que la cuiden sus allegados. No quiere que sus allegados la vean sufrir, no quiere que sus allegados la vean apagarse, no quiere que sus allegados la vean morir. Al hilo de esto que estoy comentando, se me ocurre que habría que aprender a cuidar, más allá de lo que serían los instintos básicos, respetando el pudor y la dignidad de las personas cuidadas y prestando atención al cuidador, a la cuidadora, que a menudo se puede sentir destruido, destruida, se va agachando, se siente socialmente juzgado o juzgada cuando deja de cuidar. Ahora mismo también me estoy acordando de las personas que en una residencia están cuidando de mi suegra, que me parecen personas absolutamente admirables, pero cuando yo voy a visitarla, que voy a hacer normalmente 2 veces por semana, veo el esfuerzo enorme de cariño, de empatía y de necesidad de mantener la cabeza en su sitio que tienen que hacer esas personas que desde mi punto de vista son absolutamente admirables. En Susana y los viejos, como os decía, abordo el problema del cuidado en el momento de la muerte. Hablo de los cuidados paliativos, hablo de las sedaciones, hablo probablemente de la necesidad de la eutanasia y de la muerte digna, más allá de una doble moral impuesta por la Iglesia que fiscaliza los cuerpos de las personas enfermas, moribundas y también de las mujeres en la experiencia de la maternidad. Os recuerdo, solamente por daros 2 datos, que hasta el año 1956 Pío XII no declara que la anestesia en el parto no es ilegítima. Otro apunte católico que hace bueno el eslogan de "fuera vuestros rosarios de mis ovarios" o algo parecido, es que Juan Pablo II vinculó el genio femenino con esa, y cito textualmente, inclinación natural de la mujer a desempeñar papeles de cuidado, asistencia, educación y servicio. Ya basta. Tendríamos que cuidar todos, tendríamos que cuidar absolutamente todas. Como contrapunto literario a esta crítica que acabo de hacer a la Iglesia Católica, os diré que hay un libro maravilloso de una escritora estadounidense que se llama Alice McDermott. El libro se titula La novena hora, donde ella describe, donde ella relata, donde ella narra la función social que desempeñaron en los Estados Unidos de los años 30, en plena crisis económica, las congregaciones de monjas católicas, que se encargaban de dispensar cuidados a las mujeres maltratadas, a las mujeres abandonadas, a las madres solteras y, bueno, en general se preocupaban de la higiene mental y física de mujeres que estaban en condiciones de precariedad. La feminización no deseada del cuidado es uno de los elementos clave de una novela que yo escribí hace relativamente poco tiempo, que se titula Clavícula. Una novela que surge de un dolor real en la clavícula, que es al mismo tiempo social, laboral, económico y cultural. Las mujeres necesitamos un cuidado especial en todos los ámbitos a causa del sobreesfuerzo. A la vez es hora de empezar a corregir un discurso médico que, como todos los discursos, incluyendo el literario, es heteropatriarcal. Las Kellys, ¿sabéis quiénes son las Kellys? Las limpiadoras de las habitaciones de hotel por horas, son en este momento uno de los colectivos más explotados y al mismo tiempo más medicalizados, según leí recientemente en un artículo que recogía la opinión de Murcia. En Clavícula no solo se aborda con ironía el problema de la feminización de los cuidados,
sino que también se critica su asignación a las personas aparentemente ociosas, como si cuidar no fuera una manera posiblemente de trabajar. En Clavícula, una mujer menopáusica, en edad de cuidar de los suyos, es cuidada por sus padres y por su marido. Hay un talante amoroso de hacer las cosas cuando se necesitan más allá del estereotipo. Los cuidados físicos y afectivos emparentan con un concepto de la solidaridad y de la sororidad en una sociedad donde, por efecto del liberalismo, todas nos sentimos enfermas a causa del capitalismo avanzado y tenemos miedo a vejeces solitarias, sin asistencia pública. Yo reivindico mi derecho a ser una viejecita limpia y bien alimentada. Reivindico mi derecho al cuidado público, institucionalizado, social, a la creación de redes de cuidados. Os cuento una anécdota muy breve en torno a la recepción de esta novela. Yo fui a un pueblo que se llama la Puebla de Almoradiel, en la provincia de Toledo, donde había leído este libro y en el club de lectura, que realmente estaba absolutamente integrado por mujeres, el 50% de las mujeres estaban francamente a favor del planteamiento de Clavícula y el 50% estaban francamente en contra del planteamiento de Clavícula. Cuando yo les pregunté por qué estaban en contra, me dijeron porque se notaba la legua que yo era una pija. Que era una pija que me quejaba de vicio, pero bueno, qué tontería quejarse porque a uno le duela un hueso en la clavícula. Y les dije, ahí os quiero ver. Es decir, el hecho de que yo hable del dolor de mi clavícula es una metáfora de cómo a las mujeres se nos ha enseñado a metabolizar el dolor como algo natural, o al revés, aplicando otro estereotipo absolutamente espurio, se dice que somos las princesas guisantes, que somos capaces de detectar el haba por debajo de los 4 colchones, ¿no? Entonces esa relación de las mujeres con el dolor creo que es pertinente, muy pertinente a la hora de reflexionar sobre los cuidados. ¿Qué más quería yo comentaros? Hay una mentalidad de posesión patriarcal, yo creo, de un poco una idea de que hay personas que tienen hijos para que los cuiden en su vejez. Pese a la apelación de que esto es lo natural, no habría nada menos natural y poco generoso, yo creo, que tener este planteamiento. Vuelvo a recordar que incluso desde el amor el cuidado puede ser un modo de chantaje afectivo. En este caso me estoy refiriendo todo el rato a las personas mayores, pero por ejemplo hay una escritora muy recomendable que se llama Sara Mesa, que lo aborda desde el punto de vista de los hijos en los cuentos de mala letra. Sara, en un cuento que se publicará próximamente, habla de una hija que es ayudada por su madre a criar a su propio hijo, y en ese acto de generosidad también hay algo de usurpación. También hay un sentimiento complejo. Cuando hablamos de cuidados estamos hablando de sentimientos tremendamente complejos. Por último, ya para no robar más tiempo a mis compañeras, 2 últimas referencias literarias que quiero formularos a modo de recomendación. Por una parte, María Sánchez. María Sánchez es una escritora muy joven que acaba de publicar un ensayo poético y maravilloso que se llama Tierra de Mujeres, donde hace un hermoso retrato de las mujeres invisibilizadas en el medio rural. Las mujeres que con sus trabajos domésticos y con sus trabajos del campo cuidan de los hijos, de los mayores y de los hombres de la casa, y que normalmente están desempeñando trabajos no reconocidos, porque los cuidados se están resignificando a la luz de la última ola feminista. Estamos mirando, estamos reinterpretando el significado de cuidar y estamos colocándolo en la posición central en la sociedad que merece la idea de cuidado. Bueno, pues María Sánchez eso lo dibuja muy bien en un medio que muchas veces tampoco se aborda desde una perspectiva feminista, que es el medio rural. Ella hace un feminismo rural que es muy, muy interesante.
Y luego recomiendo también que le echéis una miradita al último libro de Cristina Morales, que se llama Lectura fácil. Ella, desde una perspectiva absolutamente ácrata, ultracrítica, con voz de motosierra, yo digo que tiene voz de motosierra, es una cosa tremenda, escribe la historia de 4 discapacitadas, o 4 supuestamente discapacitadas, en un piso tutelado en Barcelona. Entonces, Cristina le da la vuelta a nuestro punto de vista como un calcetín y transforma nuestras aspiraciones de cuidados públicos, eso que he formulado yo, quiero tener una vejez limpita y quiero tener asistencia pública y todas estas cosas, ella transforma esas aspiraciones de cuidados públicos, esas aspiraciones de asistencia social o de redes de ayuda institucionalizadas, transforma todo eso en una especie de rodillo que atenta contra las libertades básicas de las mujeres que tienen derecho a estar enfadadas, a acostarse con quien les parezca y sin parar y con quien les plazca, a ser verborrágicas, Cristina entiende un poco toda forma de proteccionismo institucional como una castración. Con estas recomendaciones literarias, con estas pocas pinceladas, simplemente yo quiero subrayar eso, la centralidad de un tema que está siendo abordado en este momento desde las miradas de las escrituras femeninas y feministas. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Marta. A ti. Tomamos nota de los libros que mencionas. Muy bien. A continuación es el turno de Isabel Ortega, que nos va a hablar de los cuidados desde la perspectiva de la antropología y su estudio. Bueno, me sumo rápidamente a los agradecimientos que ya ha dicho Marta a la Casa de la Mujer por organizar no solo esta actividad, sino todas las actividades que organiza constantemente cada día señalado y cursos y demás. Y agradecer la oportunidad que me da de compartir esta mesa con Elena, con María Eugenia y con Marta, para hablar precisamente de los cuidados desde una perspectiva antropológica, desde la antropología feminista. Porque lo que es evidente es que somos cuerpo, somos seres encarnados y como cuerpo somos seres precarios, vulnerables, necesitamos cuidados al menos una vez en la vida, al menos cuando nacemos, por esa vulnerabilidad, pero puede ser que necesitemos cuidados muchísimas veces más. Sin embargo, este carácter tan intrínseco de los cuidados con nuestra propia condición humana ha sido ignorado en la ciencia, no solo en la economía, como veré luego partiendo de la perspectiva feminista, sino simplemente los estudios de antropología o de antropología evolutiva han ignorado la importancia de los cuidados en nuestro propio proceso de evolución hacia lo que somos seres inteligentes, con unas capacidades cognitivas muy evolucionadas respecto al resto de las especies, y esto es muy llamativo. Porque si partimos, por ejemplo, de una hipótesis, ¿no?, de la antropología evolutiva, que es la hipótesis del hombre cazador, ¿no?, de Wadsworth y Lancaster, según esta teoría, lo que nos hizo humanas y humanos, serían más humanos porque las humanas participábamos poco de eso, es la caza como una actividad masculina. Según esta teoría, las capacidades que se requieren, o sea, nuestro salto cognitivo o de sapientización, de inteligencia, se debe a la destreza, a la cooperación, a la coordinación, a la capacidad de anticipación, todo actividades relacionadas con la caza. Que los hombres saliesen a cazar y las mujeres se quedasen en la cueva cuidando crías fue lo que produjo ese salto evolutivo, y llegan a decir que hasta el arte nace de la caza, haciendo las hachas, las flechas, todo, pues ahí está también la capacidad artística. Sin embargo, tiene que venir la antropología feminista con Sally Linton, que publicó un artículo que se titulaba La mujer recolectora, sesgos machistas en la antropología. Y en ese artículo ella dice
que partir de la base de que estas capacidades, ¿no? La cooperación, la organización, la anticipación, la estrategia, diseño de estrategia para la caza, es el origen de nuestra inteligencia. Lo que nos hizo inteligentes es realizar un salto lógico, que se salta una fase, ¿no? O sea, no puede ser la caza el efecto y la causa, ¿no? Si necesitamos esas capacidades para cazar, ¿de dónde vienen? Las habremos desarrollado antes, porque si no nos faltarían. Y entonces ella empieza a pensar qué hay antes de la caza, qué diferencia hay con otras especies primates que no han evolucionado como la especie humana, para ver qué hubo antes de la caza. Y lo que ve es el proceso de neotenia, o sea, el hacernos bípedas y bípedos, andar con dos piernas, produjo un estrechamiento de la cadera, de la pelvis, y por tanto un adelantamiento del proceso del momento del parto. Las criaturas humanas son las criaturas que nacen más vulnerables de todas las especies. Necesitan un periodo muy largo de crianza porque la niñez se alarga y son totalmente dependientes. Eso va a suponer generar estrategias cooperativas, ¿no? La especie humana tuvo que afrontar ahí una presión selectiva para poder superar ese cambio morfológico que se producía. Con lo cual, la teoría de esta hipótesis del cazador, que decía que nuestra evolución psicológica, biológica y cultural estaba basada en la caza, encuentra en la antropología feminista una alternativa que se basa precisamente en los cuidados. Esa necesidad de cuidar a las crías va a ser la que va a suponer un esfuerzo para nuestra especie que lleve a esa evolución cognitiva, a esa inteligencia. Bueno, Sally Linton además va a añadir que incluso los primeros instrumentos útiles, ¿no? Utilizados no eran las hachas, sino eran instrumentos de recolección, porque antes de cazar se recolectaba, y recolectaba toda la comunidad, y se hacían cestas, se hacían, bueno, una serie de... Ella va a hacer una hipótesis alternativa basada en los cuidados que desde luego parece más coherente que dar ese salto, no hacia la caza, que por otra parte excluye a las mujeres de la caza, como si las mujeres fuesen la rémora de la especie, cuidando exclusivamente en las cuevas, y eso no tuviese ningún efecto, ¿no? Para nuestra teoría evolutiva. ¿Qué pasa si pensamos que esto no es así, pero seguimos atribuyendo el cuidado solamente a las mujeres? Pues que entonces serían los hombres la rémora de la especie, ¿no? Porque si hemos evolucionado gracias a las tareas de cuidado, pero los hombres no han participado en ellas, pues bueno, tenemos otra antropóloga que es Sarah Blaifer-Hart, que dice que elabora también otra teoría desde la antropología feminista, que dice que el cuidado de estas crías tan dependientes, ¿no? En nuestro proceso evolutivo requería la cooperación de la comunidad. Somos seres sociales y por tanto hacía falta una crianza cooperativa. No podían ser madres solas ocupándose de sus crías y metidas en la cueva, sino que todo el grupo social estaba volcado en esa crianza. Y además llama a los padres, que podríamos llamar a los progenitores por evitar, ¿no? A ese grupo de cooperación mutua que estaría apoyando la crianza de las crías en cada organización social concreta. Esto da una perspectiva mucho más coherente, ¿no? y sitúa, sería aplicar una política de reconocimiento, ¿no? De la crianza, de los cuidados, como algo muy intrínseco, ¿no? A la especie humana, ¿no? Muy necesario para nuestros cuerpos y nuestras vidas y nuestro desarrollo. La teoría feminista ha venido a situar los cuidados en el centro del debate. Hablan de el sostenimiento de la vida. Es muy importante, ¿no? Porque la vida cuidar es sostener la vida. El trabajo productivo y el trabajo reproductivo no se pueden separar. Tenemos una disociación desde el ámbito de la economía, pensando que no tenemos, que la economía es algo al margen y que los cuidados están fuera, y sin embargo, como dice Amaya Pérez Orozco, el sistema socioeconómico es la cúspide de un iceberg donde debajo estaría todo el trabajo invisible,
todo el trabajo feminizado que no se está teniendo en cuenta. Esto, cuando se tiene en cuenta la economía, se dice la participación del carnicero en la cena, la participación del panadero, ¿no? Pero ¿quién hizo la cena, ¿no? ¿Quién estaba cocinando ahí? Eso es lo que no se puede separar. El sostenimiento de la vida está unido a la economía, y eso es lo que se está reivindicando desde el feminismo, situar en el eje del análisis esa idea de los cuidados, la importancia de los cuidados. ¿Cuál es el problema que tiene el tema de la perspectiva feminista en torno a los cuidados? Pues en primer lugar, la sentimentalización de la mirada feminista, que a veces hipertrofia la dimensión emocional y afectiva de los cuidados y la asocia exclusivamente a las mujeres. Eso es lo que está pasando con la teoría del cuidado de Carol Gilligan, que bueno, creo que ahora se va a hablar de esta teoría, pero desde la antropología, con Mariluz Esteban, por ejemplo, que es una antropóloga especializada en antropología del cuerpo y antropología de la salud, lo que sostiene es que esa perspectiva de que existe una ética de la justicia aplicada al espacio público y una ética del cuidado que sería más propiamente femenina, que sería se basaría un poco en dar lo que te toca dar o lo que recibes, ¿no? Un poco, y la otra estaría por encima de eso, sería dar lo que necesita la otra persona. Esa ética del cuidado está basada en una idea de responsabilidad. El problema está en que eso se asocia a unas cualidades femeninas o de las mujeres que al final suponen un reconocimiento de un feminismo de la diferencia moderno, y eso es lo que está cuestionando desde la antropología feminista, por ejemplo, Mariluz Esteban. Hay que optar por políticas redistributivas, ¿no? Por una teoría redistributiva, un reparto de la responsabilidad, no feminizar. Habría que aplicar la teoría del cuidado, pero sin mistificar, ¿no? La maternidad, sin que sean las mujeres las que se consideren adecuadas o más aptas para vender, o sea, para vender precisamente, ¿no? Para dar esos cuidados. Y la teoría redistributiva lo que dice es que hay que hablar de corresponsabilidad. Tenemos que repartir por igual la responsabilidad, que sería volver un poco a esa idea también ya desde la evolución de los aloprogenitores o una crianza cooperativa, pero además acudir a ese estado del bienestar que garantice cuidados. Como decías, hay mucha gente. Beatriz Jimeno publicó un artículo donde decía: si yo soy dependiente y necesito cuidados, yo no quiero que la gente que me quiera sea la que tenga que darme cuidados. Yo quiero un Estado que me provea esos cuidados, que me permita vivir de manera independiente. Sería un poco optar entre la política del reconocimiento, que estaría en esa teoría del cuidado, y la política de la redistribución. Nancy Fraser dice que hay que combinar ambas: la política del reconocimiento, reconocer la importancia del cuidado, revalorizar el cuidado, que es algo que por estar asignado al mundo de lo femenino no se ha valorado nunca, pero que a la vez hay que hacer una política de redistribución, de repartir las tareas. Mariluz Esteban dice que si se hace una política de redistribución, habrá una política de reconocimiento a la vez, puesto que en el momento que los hombres participen del cuidado, el cuidado será valorado, ¿no? Porque es algo que sucede directamente. Entonces, bueno, es uno de los temas igual ahora más candentes en este tema de, por ejemplo, ver hasta qué punto el Estado es responsable también del cuidado. Debe de liberar, ¿no?, del cuidado a las personas, de la responsabilidad del cuidado. Es lo que ha pasado en Suecia con lo que se llama la teoría sueca del amor. Y es que en los años 70 en Suecia se decidió que ninguna persona tenía que depender de otra, ni mayor, ni joven, ni enferma, dependiente, nada. El Estado tenía la obligación de cuidar, ¿no?, a la ciudadanía. Y pues 40, 50 años después ya casi,
lo que están viendo los estudios sociológicos es que se ha producido un aumento de la soledad. La gente vive sola y muere sola. Ya no... se han roto muchas redes de familia, de amistad, que estaban basadas también en el cuidado mutuo. ¿Hasta qué punto podemos entonces decir que solo el Estado, ¿no?, cuando estamos diciendo que somos seres sociales, que precisamente esa crianza, ¿no?, ese apego nos hizo evolucionar, desarrollarnos cognitivamente, desarrollarnos socioemocionalmente? Podemos sacar, ¿no?, de esa red afectiva precisamente los cuidados. Pues en Suecia dicen que, o estos estudios sobre lo que ha pasado en Suecia dicen que han aumentado las enfermedades relacionadas con la soledad, ¿no? Y que la soledad, leí que puede equivaler a fumar 15 cigarrillos diarios. Es algo curioso, ¿no?, en efectos contra la salud. Entonces, bueno, desde la antropología existen propuestas alternativas que son interesantes, y es crear redes de apoyo mutuo, o sea, combinar un sistema, por supuesto, de redistribución de los cuidados, de la crianza, de todas las tareas para el sostenimiento de la vida, pero compaginado también con el Estado, y además crear redes de solidaridad y de ayuda mutua, redes de cooperación. Estas redes, que veremos ahora algunos ejemplos, están funcionando en otros países y han funcionado en otros tiempos y en otras épocas, pero parece que la tendencia individualista, ¿no?, de la sociedad, la reducción de la familia extensa, familias más nucleares, pues están un poco rompiendo esas redes de ayuda mutua. Las características que establece Mariluz Esteban en estas redes de apoyo sería la idea de compromiso, ¿no? El grupo que crea una red establece un compromiso de apoyo, pero además con una conciencia de que se está creando una red estratégica para apoyarse. Y el tercer elemento sería considerar que esa red no está basada solamente en el apoyo en las necesidades básicas, sino que va más allá, que trasciende esas necesidades básicas. Es una red de apoyo vital, de apoyo emocional, de apoyo en proyectos personales o individuales. Y eso sí que enriquece, porque aporta ese valor del afecto, ¿no?, de sentirse apoyados y apoyadas en el cuidado y en la crianza, y además pues en tus proyectos vitales que vayas a emprender. Como ejemplo así que se pueda traer de estas redes de apoyo, si nos vamos a China, en la época de los pies de loto, he estudiado yo, ya muchas compañeras de aquí ya me han oído hablar de eso, tenían pues un grupo de mujeres, bueno, muchas mujeres de la provincia de Cantón, que eran trabajadoras de la seda, crearon una sociedad que se llamaba la Asociación de la Orquídea Dorada, y era una sociedad de oposición al matrimonio heterosexual, puesto que era el que estaba sosteniendo la práctica del vendaje de los pies. Los pies de loto era una práctica que se hacía para tener mejores posibilidades, bueno, tener posibilidades de matrimonio dentro de la sociedad china del grupo étnico Han. Entonces, porque más valía ser la cuarta esposa de un hombre rico que la primera esposa de un hombre pobre. Cuantos más pequeños fuesen los pies, mejores posibilidades de matrimonio tenían. Entonces, en la provincia de Cantón, las mujeres que trabajaban en la industria de la seda empezaron a ser autónomas, tenían su salario, tenían sus recursos, y entonces podían oponerse al matrimonio porque era una presión, además, aparte que las mujeres eran maltratadas dentro de las relaciones familiares, ¿no? Entonces, pues esa asociación lo que tenía era un compromiso de no casarse, y además pues eran independientes, adoptaban a niñas y ya no les hacían la práctica del vendaje de los pies de loto. Eran asociaciones de apoyo mutuo. Estas mujeres se apoyaban y prescindían de esa necesidad de casarse para poder sobrevivir, como pasaba en otras culturas y pasaba aquí. Otros ejemplos de asociaciones de mujeres, yo creo que se podrían situar las beguinas, ¿no? Las beguinas,
que decidían vivir en conventos y resistirse también al matrimonio y podían estudiar, algo que si no les estaba prohibido, podían formarse y se dedicaban a cuidar, tenían hospitales para cuidar y estaban al margen de la iglesia y al margen de las instituciones. Y constituían esas redes de apoyo y de solidaridad entre mujeres, no dedicadas a lo mejor a la crianza de hijos propios, de hijas propias, pero tenían esas redes de cuidado mutuo entre ellas y de quienes necesitaban cuidados allí. Luego hay estudios sobre ecoaldeas de mujeres en América Latina, mujeres que se han unido en situaciones de precariedad con hijos, con trabajos inestables, se han montado ecoaldeas para ser autosuficientes y vivir y apoyarse, huir de la violencia muchas veces también. En concreto en África también hay aldeas de mujeres que para huir de la violencia han fundado sus aldeas de apoyo mutuo y que se sostienen entre ellas tanto como sostenimiento de las necesidades de alimentación, de tener sus cultivos, como la crianza, y de apoyo también de resistencia, ¿no?, frente a sus comunidades, a sus matrimonios anteriores. Y un último ejemplo sería la alternativa que se está dando a los microcréditos, ¿no?, en mujeres que aquí en la Casa de la Mujer hace, yo creo, 3 o 4 años vinieron de una fundación que estaban estableciendo un sistema en India donde las mujeres creaban redes y se apoyaban mutuamente para montar negocios, ¿no? Y con eso, cuando empezaba a prosperar, pues ponían el dinero en otro negocio para otra mujer, y esas redes eran mucho más que lo que es un microcrédito para que tú montes tu negocio de manera individual, ¿no? Era una red entre todas las mujeres, estaban implicadas en que el proyecto de esa mujer funcionase y además se apoyaban en todo. Era una manera de cuidarse mutuamente en todas las necesidades que tenían. Entonces, pues a mí me parece que esa perspectiva es importante porque, como estaba diciendo, no podemos ni pensar que solamente el Estado pueda ser proveedor de cuidados. Creo que necesitamos liberar a la familia, a las amigas y a los amigos de ser las únicas proveedoras de cuidados, ¿no? Tiene que haber una corresponsabilidad dentro del hogar entre hombres y mujeres, pero tampoco puede ser la única, el Estado también tiene que proveer. Pero, como decía, es necesario que no podemos desvincularnos de esa necesidad social que tenemos de relación, de crear redes de relación y, por tanto, de que funcionen otras alternativas, como esas cooperativas de ayuda mutua. Gracias. Pues muchas gracias, Isabel. Ya por último va a hablar María Eugenia, que nos va a hablar del papel de los cuidados en el movimiento feminista actual. Bueno, muchas gracias, un gusto estar por acá. Yo veo que la Casa de la Mujer es súper activa, está muy bien. No en todas las ciudades hay lugares como este, ni todos los actos de este tipo pues tienen tanta afluencia. La verdad es que está muy bien, está muy bien. Felicidades a las organizadoras. Y bueno, un lujo estar aquí también acompañada. Quienes me han precedido han marcado, ¿no?, pues unos lineamientos que voy a recuperar yo ahora para contar algunas cosas, ¿no? ¿Por qué estamos aquí hablando del cuidado? Claro, estamos hablando del cuidado. Antes comentábamos en la mesa que, bueno, yo llevo dando talleres de feminismo mucho tiempo, y esta cuestión de la ética del cuidado, Carol Gilligan, bueno, todo esto, pues claro, es antiguo, prácticamente antiguo, ¿no? O sea, pues de hace años, de los años 80, ¿no? Y en los talleres de feminismo, pues siempre se orillaba bastante. Bueno, a mí me gustó siempre mucho porque trabajé mucho el tema del ecofeminismo y tenía pues una relación. Y entonces, pues, bueno, me simpatizaba bastante todo lo que se llamaba entonces el feminismo cultural, aquello que eran como las etiquetas que poníamos para enseñar, pero era bastante marginal. En realidad se ha pasado por muchas fases en las universidades, por ejemplo, ¿no? Pues el feminismo radical tuvo su momento, después tuvo su momento pues lo queer, ¿no?, Judith Butler, tal. No digo que hayan pasado, pero es cierto que han tenido picos, ¿no?
Y el feminismo, el movimiento, no la universidad, el movimiento feminista de repente ha rescatado, ha hecho aflorar pues, toda esta cuestión del cuidado en las calles. Lo que se ha visto en los 8M últimos, y no solamente en España, sino en otros países de Europa y de América Latina, ha sido fundamentalmente, a mi modo de ver, la relevancia que tiene el cuerpo. O sea, la relevancia del cuerpo, la fragilidad del cuerpo, la vulnerabilidad del cuerpo, como un motor en realidad de la historia, o sea, como algo que puede modificar cosas, ¿no? El cuerpo al menos, y esto yo lo he examinado así en algunos artículos, ¿no? Al menos la relevancia del cuerpo al menos en 4 ejes, ¿no? El cuerpo como campo de batalla, que decía o dice Rita Segato, ¿no? Que también es una mujer que lleva escribiendo muchísimo tiempo, ¿no? Y que ahora, pues bueno, está ahí y bueno, le levanta auténticas pasiones, ¿no? Yo estuve con ella en Argentina hace muy poco, en una mesa, y aquello era brutal, ¿no? Había, bueno, multitudes, ¿no? Para escucharla, ¿no? Y es precisamente por esto también, ¿no? El cuerpo como un campo de batalla, porque las mujeres, bueno, pues somos objeto de violencia física, de violencia sexual, ¿no? Bueno, pues en España, desde 2000 a 2003, pues han sido asesinadas solo por sus parejas y exparejas 1000 mujeres, ¿no? El otro día había una discusión, pues de estas a veces absurdas que se producen en la televisión, donde se decía, no, bueno, no hace falta una ley de violencia de género. Bueno, estas discusiones, digo, absurdas en televisión, aunque hay partidos políticos que han planteado esto como parte de su programa, ¿no? No hace falta juzgados de violencia contra la mujer y tal. Bueno, pues claro, ha habido 1000 mujeres asesinadas, repito, solo por sus parejas y exparejas, que es el mismo número de víctimas de ETA en el mismo tiempo, ¿no? Entonces, claro, ETA es lógicamente un problema grave que hemos tenido. Parece ser que las mujeres mueran no es exactamente un problema grave, ¿no? Para algunas personas. Así que sí, este es el primer eje, ¿no? El eje, por cierto, 1,5 millones de niñas y mujeres víctimas de violencia sexual en España, solo en España. En la última encuesta de la Unión Europea, pues 1 de cada 20 mujeres declaraba haber sido violada antes de los 15 años. Es decir, no estoy inventando ninguna cifra, ¿no? Es decir, que no estamos hablando de lugares ignotos, estamos hablando de personas muy cercanas, ¿no? Entonces, este es el primer eje, ¿no? El segundo eje, que también tiene mucho que ver con el feminismo que ha salido a la calle, y ahora voy a ir a los cuidados, es el eje del cuerpo como fuente de subjetividad. Bueno, el cuerpo es también una fuente para articular mi personalidad, mi identidad y lo que yo soy. Y de ahí, bueno, pues que la Judith Butler tuviera su momento y lo tenga todavía, ¿no? Aunque yo creo que así está bastante autorrevisada. Y yo, bueno, ya se revisa frecuentemente. Y la última autorrevisión me gusta más incluso que la primera de Judith Butler. Pero bueno, en todo caso, este cuerpo como fuente de subjetividad, pues es lo que vincula, que son 2 movimientos a mi modo de ver diferentes, pero vincula el movimiento feminista con el movimiento LGTBI, con todo el movimiento queer, trans, tal. Claro, cuando el autobús sale por ahí, bueno, señalando primero homófobo, ¿no? El autobús hazte oír, homófobo primero, y transfobo, ¿no? Y ahora también misógino, pues claro, está atacando todo un discurso que está relacionado, ¿no? No son 2 cosas separadas, aunque son 2 movimientos distintos, o yo defiendo que son 2 movimientos diferentes, pero igualmente están muy conectados. Después está el tercer eje, que es el del cuerpo como objeto de cuidados, ¿no? ¿Por qué tenemos el derecho a ser cuidados? Tenemos el derecho de cuidar y tenemos el deber de cuidar. Es decir, que este es el tercer eje que tiene que ver con otro colectivo que ha aparecido en estos movimientos y que estaba también relativamente marginado, que es el de las mujeres migrantes. Las mujeres migrantes, que son mucho más que mujeres cuidadoras, pero que en el espacio de las mujeres del norte, en su relación con las mujeres del norte, son las mujeres cuidadoras las que cuidan a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros dependientes. ¿Y quiénes más? Las abuelas, las mujeres pensionistas, que además tienen pensiones, ¿no?, mucho más exiguas que las de sus homónimos varones, precisamente por no haber trabajado o por haber trabajado de forma más precaria. Entonces, este movimiento de mujeres pensionistas y de mujeres migrantes pone también sobre la mesa pues el feminismo decolonial, el feminismo postcolonial, que también había sido medio orillado, ¿no?
Y finalmente el cuarto eje, que tiene que ver con el cuerpo, es el que tiene que ver precisamente con el ecofeminismo. No solo con que somos interdependientes, sino con que también somos ecodependientes. Dependemos de la conservación de unos comunes, de unos bienes comunes, que dicho así parecen como cosas extraordinarias, pero que en realidad son el agua, las fuentes energéticas, ¿no? Que son no poder acceder a eso, no poder pagar eso, genera una enorme cantidad de desahucios en España, que no solamente son los desahucios por las hipotecas, por no poder pagar hipotecas o por no poder pagar alquileres, sino por no poder pagar el agua y la luz. Entonces, esto son las mujeres las que en todas las partes del mundo están defendiendo hoy esos bienes comunes, esos comunes necesarios para el sostenimiento de la vida, digamos, frente a los expolios de los oligopolios y las extractivas en América Latina, y ahí teníamos a Berta Cáceres como un elemento, pero digamos son infinidad las mujeres. Hoy tenemos, no sé, el movimiento de plataformas de Estado por la hipoteca, de donde surge Ada Colau, o otros movimientos organizados hoy para evitar los desahucios, ¿no? Que están liderados y protagonizados enormemente por mujeres. Esto significa que ahí las mujeres son conscientes del modo en el que dependemos de los recursos para sostener la vida, la nuestra, la de nuestras familias y la de nuestras comunidades. Este feminismo, que yo he llamado feminismo relacional, porque es un feminismo que pone en el centro precisamente los vínculos, aquello que necesitamos para sostener la vida y que tiene que ver con esta vulnerabilidad, esta radical vulnerabilidad del cuerpo, es un feminismo que parte, y lo han explicado también bien mis compañeras, ¿no?, de que la dependencia no es una cuestión coyuntural de un momento de la vida. Claro que hay momentos pico. Uno es más dependiente cuando es un niño, cuando es un anciano, cuando es una persona con discapacidad, pero todos somos dependientes en todos los momentos de nuestra vida. Y por tanto la dependencia no tiene por qué tener un estigma negativo. La dependencia puede ser también una fuente de construcción, digamos, muy positiva. Y cuando hablamos de la feminización de los espacios públicos, de la feminización de la política, de lo que hablamos precisamente es llevar esta lógica del cuidado, esta lógica de la dependencia al espacio, digamos, sacarlo de lo privado, del mundo de lo reproductivo, para llevarlo al mundo de lo productivo, aunque a mí no me gusta esta dicotomía productivo-reproductivo porque forma parte del problema, de hecho. Pero bueno, para que nos expliquemos ahora, algo diré también de eso. Por lo tanto, lo que hace este feminismo es decir que somos personas necesitadas, que tenemos necesidades satisfechas, y que esas necesidades no son solamente físicas, son también afectivas y emocionales. Y esto uno puede decir, bueno, pues esto es una obviedad, ¿no? Pues yo qué sé, las necesidades siempre fueron el soporte antropológico de los derechos, ¿no? Y tenemos derechos porque tenemos necesidades, falso. Esto no es ni mucho menos una obviedad. La construcción de los derechos humanos no se ha hecho sobre la base de las necesidades. Esto es lo que tenía que haber pasado, pero en realidad no es lo que de hecho ha pasado, ¿no? O sea, de hecho, si vosotros lo pensáis, los derechos sociales, derecho a la vivienda, el derecho a la salud, ¿no?, el derecho al acceso al agua, bueno, lo que Marx llamaba la vivienda, el alimento, el vestido, no son considerados derechos humanos, son derechos humanos, pero no son derechos fundamentales en términos constitucionalmente, digamos, considerados, es decir, no son derechos especialmente protegidos, no son derechos que si te los violan tú puedes ir a un juzgado, no son judicializables, se dicen, ¿no? Sí, porque no se ha querido que lo fueran. Es decir, que la vivienda no se considera un bien de primera necesidad, sino un objeto de consumo que es distinto. Los derechos sociales y las políticas sociales no se han orientado a la satisfacción de necesidades básicas, sino al incremento del consumo. Yo te doy a ti algo para que tengas la posibilidad de consumir. ¿Qué es el derecho a la vivienda en nuestro país? Igual que en muchos otros. Bueno, la posibilidad que tienes de acceder a una hipoteca para comprar una vivienda. Si es que tienes esa posibilidad, vamos. Es decir, yo te doy la posibilidad de meterte en el mercado porque la vivienda en realidad lo que es un bien de consumo, no un bien de primera necesidad. Pero tú no tienes, digamos, derecho a la vivienda en cuanto como tal. Por lo tanto, lo que hace este feminismo es decir, somos personas necesitadas y las políticas y los derechos sociales tienen que ir orientados a satisfacer esas necesidades. Por lo tanto,
Este feminismo apela también a una cultura de la responsabilidad. Dado que somos seres vulnerables, dado que somos objeto de cuidado, dado que somos necesitados, también tenemos no solo derechos, como acabo de indicar, sino también deberes y responsabilidades. Y debemos cosas a la gente que nos cuida. Es decir, y esa gente que nos cuida, si miramos hacia atrás, esas son madres, abuelas, son mujeres. Y además debemos cuidar a los que vienen. Hay ahí una ruptura de esa visión lineal del tiempo y una especie de justicia intergeneracional que tiene que ver con el deber de memoria. Por eso también la ultraderecha o la extrema derecha es antimemorialista, porque en realidad lo que hace es romper vínculos. Lo que hace este feminismo es articular vínculos incluso a través del tiempo. Yo me debo a quienes me han cuidado y además debo cuidar. Es decir, hay un vínculo que va más allá de una generación, que tiene que ver con las generaciones anteriores y que tiene que ver con las generaciones posteriores. Y además tengo que cuidar mi entorno. Por eso también tengo deudas que van más allá de las barreras de la especie. Tengo deudas con la naturaleza. Tengo deudas con los seres no humanos. Tengo deudas y responsabilidades contraídas con ellos. ¿Esto significa que los animales tienen derechos? Esto es una discusión posible. De hecho, una discusión que está, bueno, en fin, en filosofía del derecho es toda una discusión. Pero ni siquiera voy a hablar de que los animales tengan derechos, pero si tenemos responsabilidades contraídas con los animales. ¿Por qué? Porque tenemos responsabilidades contraídas con todos aquellos que sufren, que sienten dolor y expresan dolor. Y cuando los animales sienten dolor y expresan dolor, eso nos tiene que interpelar a nosotros y a nosotras. Por eso no tenemos responsabilidades contraídas con los animales. Es decir, que los vínculos que plantea este feminismo, por eso hay una vinculación entre este feminismo y el ecofeminismo. Este feminismo plantea la interdependencia y la ecodependencia. Esos vínculos son intergeneracionales y tienen además algo que ver con el mundo de la naturaleza y con el mundo, digamos, de lo que no es específicamente humano. Como veis, entonces, este feminismo, y no me quiero pasar de mi tiempo, porque aquí Elena nos modera muy poco, este feminismo, por ponerlo en contraste, no tiene nada que ver con el que se ha llamado últimamente, lo digo solo para identificarlo, feminismo liberal. Es decir, porque, aparte de que se puede decir mucho de eso, pero no quiero hacer sangre, o sea, tiene el sentido que ni es liberal, ni es feminismo, ni nada, de nada. Bueno, lo del catálogo ese que ha surgido, el decálogo, o sea, es una cosa, digamos, no merece ni siquiera comentario, es un tema. Pero me refiero, no tiene nada que ver con la idea, digo por ir más a lo serio del asunto, no a lo anecdótico, pero es decir, no tiene nada que ver con la idea de la libertad entendida como, o la emancipación entendida como mercantilización. Justamente el feminismo relacional, el feminismo del cuidado, no está, digamos, en la lógica mercatoria. No es mercantilizar cosas, es desmercantilizar cosas. O sea, no es meter el mundo reproductivo en la lógica del mundo productivo, es justo lo contrario. Es sacar del mundo productivo cosas para desmercantilizarlas y someterlas a la lógica del mundo reproductivo. Por lo tanto, es justo al revés. Porque la lógica mercatoria es irreconciliable con la lógica de la vida. La lógica del sostenimiento de la vida no es la lógica de la privatización de los comunes, no es la lógica de la desposesión, no es la lógica, digamos, no es la lógica del mercado. La lógica del mercado solo es compatible con la lógica de la vida porque la lógica de la vida, del sostenimiento de la vida, se ha ocultado permanentemente, se ha invisibilizado y se ha inferiorizado. Y en esa lógica de la vida, donde han estado las mujeres, se ha invisibilizado el trabajo de cuidados, el trabajo doméstico y por tanto también a las mujeres. Cuando se ha hecho compatible la lógica mercatoria, esto es el mundo productivo, el mundo del trabajo, el del empleo, ¿no? Y la lógica de la vida, es decir, el mundo reproductivo, el mundo del no trabajo, cuando se ha hecho compatible, es porque las mujeres han absorbido absolutamente toda la tensión que existe entre esos dos mundos y entre esas dos lógicas. Cuando las mujeres dicen huelga de cuidados,
que los sindicatos se quedan como hola, sí, huelga de cuidados, es cuando ponen de manifiesto precisamente que esa tensión existe, que existe la tensión entre la lógica productiva y la reproductiva, la del trabajo y la de los cuidados, y que ya está bien de aguantar y de absorber esa tensión. Tiene que ver con ese feminismo que supuestamente liberal, el feminismo que defienden estas personas, que es el que mantiene permanentemente la división abierta y fracturada entre lo público y lo privado para inferiorizar permanentemente lo privado y poner a lo público, digamos, en un nivel superior, porque quien tiene derechos es quien está en lo público, es decir, quien tiene un empleo, quien tiene un trabajo, es decir, que hay una idea incluso de la ciudadanía que está completamente atravesada por el mercado. No eres ciudadana porque no trabajas. No trabajas y por tanto no tienes derechos. Solo tiene derecho el ciudadano, que a su vez es el trabajador, el que está incorporado a la lógica del mercado, a la lógica del capitalismo de mercado. Por eso los migrantes que queremos son los migrantes útiles, los que son productivos, no los que son improductivos o inactivos. Esos son parásitos. Por eso, cuando nos gustan las migrantes, si van a ceder a sus hijos en adopción, es decir, si sirven para algo, porque si no sirven para nada, entonces no las queremos, porque no son productivas. Por eso somos capaces de convertir incluso el embarazo en un trabajo y hablar de la gestación subrogada y decir que nos parece muy bien, porque el embarazo puede ser un trabajo, porque es una forma de poner en valor algo que las mujeres pueden hacer y los varones no. Poner en valor ¿cómo? A través del mercado, es decir, sometiéndolo todo a la lógica del mercado. Pero es que esa lógica del mercado no es la lógica de la vida, ni es la lógica de los cuidados. Por eso hay una, digamos, dicotomía total, otra dicotomía más, público, privado, productivo, reproductivo, que es la de la autonomía y la dependencia. Los autónomos son, digamos, aquellos que tienen ingresos monetarios. Los que no tienen ingresos monetarios son dependientes, ¿no? O sea, inactivos, seres inactivos. Y esto oculta todo el tiempo la red de mutua ayuda, la red de independencia social y las redes de cuidado que de hecho existen, que están, o sea, que están ahí. Cuando las mujeres pensamos, o al menos en este momento, y yo me he defendido y defiendo este feminismo, pensamos en el feminismo relacional, no pensamos por tanto en esta lógica mercatoria, en la lógica de mercantilizarlo todo, en la lógica del biobusiness, en la lógica de la biopolítica, que consiste incluso en convertir tu cuerpo, digamos, en un objeto de mercado, del tipo, ¿no? Puedes hacer un autoemprendimiento de ti mismo. Eso es un poco esto. Bueno, como ya me llaman la atención, lo único, tenía más cosas aquí, pero igual se pueden salir en el debate. En todo caso, sí plantear de forma clara que el feminismo de los cuidados no es compatible con cualquier otras formulaciones aparentemente feministas o, voy a quitarle la aparente, autodenominadas feministas. Es un feminismo muy concreto y no se puede defender desde cualquier lugar. Esto sí me parece que tendría que quedar claro. Pues nada más. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a todas por vuestras intervenciones. A pesar de que habéis planteado perspectivas muy diversas, lógicamente, creo que una cosa común que se puede sacar de estas intervenciones es el hecho de que el trabajo de cuidados ha estado permanentemente infravalorado en todos los ámbitos de la vida durante la historia. Y incluso hoy en día pues es un trabajo que se realiza mayoritariamente por mujeres, que o bien no es remunerado, o si se realiza de manera remunerada suele ser en condiciones pues absolutamente precarias y situaciones de explotación, a pesar de que como habéis dicho, es un trabajo que es la base de la vida, ¿no? Que sin ello no funciona el mundo. Entonces, una pregunta que quería plantear es
que significaría poner en valor este trabajo de cuidados, cómo puede cambiar la sociedad. O sea, poner en valor este trabajo implica cuestionar el modelo de familia, implica cuestionar el modelo económico. ¿Cómo podemos imaginar una sociedad en la que esto se ponga en valor? Yo creo que implica cuestionarlo todo, y creo que María Eugenia lo explica muy bien cuando habla del feminismo relacional y cuando todos hemos planteado cómo no se puede separar la coordenada económica de la coordenada de género, de la reflexión sobre la salud, del trato a los migrantes y a las migrantes. Entonces, quiero decir, yo lo he dicho ya muchas veces, para mí la nueva perspectiva de los nuevos lenguajes del feminismo, y especialmente el feminismo relacional y el ecofeminismo, lo que nos plantea es un cambio absoluto de las coordenadas de un sistema económico absolutamente insostenible, basado en la lógica del mercado y basado en la lógica de la explotación, como muy bien ha explicado María Eugenia. A mí una cosa que me ha parecido estupenda, y en la que creo que no hay discusión y que hay una sintonía absoluta, es en esa centralidad del cuerpo y en la idea de que las mujeres en este momento de la historia y en este momento del espacio, aunque esto se podría considerar a nivel global, no solamente es que seamos cuidadoras y que probablemente tengamos que visibilizar y remunerar y reconocer los trabajos y las genealogías del cuidado y todas estas cosas, sino que es que además, aparte de ser, tenemos que ser objeto del cuidado, porque somos el cuerpo roto y especialmente sobreexplotado y las víctimas del cansancio en una economía de mercado que lo que hace es devaluar tu cuerpo en el espacio público a través de el maltrato económico. O sea, somos más susceptibles a engordar las tasas de paro. Lo de las pensiones de viudedad es una cosa absolutamente sangrante. Somos las primeras víctimas de la precariedad. Los pobres en realidad somos las pobres, y sobre todo las mujeres que son el centro de hogares monoparentales con hijos. Entonces, toda esa precariedad, toda esa explotación que se ceba en el espacio público y en el trabajo reconocido en el cuerpo de las mujeres, luego se traduce en el espacio privado en maltrato. En malversación del cuerpo femenino, en posibilidad de romperlo, destrozarlo, pegarlo y asesinarlo. Entonces, cuando pensamos que los feminicidios, cuando pensamos que el machismo virulento, cuando pensamos que la misoginia y las violaciones están al margen de un modelo económico perverso, nos estamos equivocando. Cuando lo tratamos de una manera aislada, creo que nos estamos equivocando, y por eso creo que tanto las intervenciones de Isabel como la intervención de María Eugenia ha sido especialmente reveladora en ese sentido. Y por eso creo que a las mujeres que nos autodenominamos feministas, la ultraderecha y en general los liberales nos van a hacer el foco de todos los golpes, además de los memorialistas, por supuesto, porque una cosa va absolutamente vinculada a la otra. Entonces, nos esperan tiempos muy duros. Sí. Y respecto a lo del feminismo liberal, perdóname, es que hace poco se dio una columna en El País, y es que ya me parece una perversión del lenguaje total y absoluta. Si feminismo liberal es un oxímoron, es como decir fuego caliente. O sea, si las feministas liberales pensaran sobre el feminismo y las genealogías del feminismo, se tendrían que hacer todas de ultraizquierda. O sea, el problema es que no son feministas, son liberales. Punto, y ya está, y entonces hay que justificar, y por eso hablan de huelgas políticas, como si la huelga no fuera un instrumento de presión transformadora política para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y de las trabajadoras. Hablan de ideología de género, como si sus planteamientos fueran arcangélicos, como si ellas y ellos no hablaran desde ningún marco ideológico. Y eso es muy peligroso, eso es deshonestidad, eso es manipulación, eso es mentir a la gente, que además se cree que la ideología per se es mala.
hay que rescatar el concepto de ideología, el pensamiento y la racionalidad. Y eso parece que también nos va a tocar hacerlo a nosotros. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Además, los que tienen ideología de género son ellos. Ellos sí tienen ideología de género masculina, claro. La nuestra es perspectiva de género, no ideología de género. La ideología de género, en todo caso, aunque yo no me estoy a favor de rescatar el concepto de ideología, en todo caso es el de ellos. Hay otra cosa además de este supuesto feminismo liberal que, claro, que es el que Fraser llamaría, ¿no? El feminismo del 1%. Sí, claro. Es todo mujeres elitistas, mujeres con voluntad de liderar, que en realidad... Pero fijaos que es que ni a esas mujeres les hace un favor, porque primero, porque creen que hay un mercado perfecto, que no sé de dónde lo han sacado, porque claro, esto ya está muy claro que no lo hay, ¿no? Después piensan en esta especie de falsa meritocracia, ¿no? Yo no necesito cuotas, yo simplemente... como si el mercado fuera perfecto, ¿no? Y bueno, que claro, las cuotas están precisamente para poder competir en condiciones de igualdad, claro, porque es que si no hubiera cuotas no se podría competir en condiciones de igualdad. Y después esta idea del mérito, ¿no? De la falsa meritocracia, ¿no? Cuando el mérito, en buena parte, como todo, claro, es una construcción social atravesada pues, por un clasismo, racismo y sexismo, lógicamente. El mérito pues, no es un oráculo de Delfos, ¿no? Ni unos señores o señoras sabias, no, el mérito ¿quién lo determina? Pues el mérito lo determina, entre comillas, el éxito. ¿Y qué determina el éxito? Pues el mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues el mérito es el que el mercado determina. En fin, esa es la película. Y aquello de, bueno, el éxito corona la virtud. Yo siempre lo he odiado eso. ¿Cómo que el éxito corona la virtud? ¿Esto qué significa entonces? Que la gente que tiene éxito, además, es virtuosa. O sea, algo bueno habrá hecho, ¿o no? Claro, bueno, pero luego al revés, ¿no? Pero eso te lleva a pensar que los ricos, además de ricos, son listos y los pobres son tontos. Entonces, básicamente, como los ricos, como también se ha dicho aquí, los ricos son varones y las mujeres son pobres, pues entonces significa, de ahí se deduce que las mujeres son más incapaces, o que no están llamadas al mercado, o que no tienen habilidades para ser ingenieras, o que no les interesa tanto el dinero, o que no tienen capacidad para competir, o que XZH. Es decir, claro, todo es un... Claro, y estas señoras, porque encima en muchos casos son señoras, ¿no? Que hablan de este feminismo liberal, claro, lo que están es pensando pues, en esta cosa que es completamente una falsedad, ¿no? Una falsedad total y absoluta. Y encima están en un contra, dicen igualdad de oportunidades, en la cosa del decálogo ese, que es que bueno, que ni mi hija de 9 años, vamos, o sea, una cosa demencial. Hay un momento en que dice, sin igualdad, no, sin libertad no hay igualdad, algo así, que es, no solo puedo decir, bueno, no hay igualdad si no hay libertad, si no hay libertad, sin libertad no hay igualdad, hay que conciliar familia y trabajo. Dice, nos ha jodido, pues mira, pues qué descubrimiento, ¿no? No me digas, nunca lo había pensado. Y claro, lo que pasa es que, claro, si usted no hace nada, pues no, o sea, está en contra de las leyes de maternidad y paternidad, de los permisos, están en contra de las cuotas, están en contra de la violencia de género, están en contra del juzgado contra de la violencia de género. Bueno, pues entonces, pues, es que no se acaba como de entender. Es una cosa muy loca. Y además ellas que se quejan mucho de lo de las portavozas y el lenguaje inclusivo y de todas estas historias, están sistemáticamente corrompiendo los usos del lenguaje. O sea, por ejemplo, han dado la vuelta de una manera absolutamente torticera al concepto de víctima y hablan de que no quieren discriminar a los hombres. Están victimizando al hombre como si el discurso feminista discriminara al hombre, ¿no? O sea, partimos de la base de que queremos lograr una igualdad, pero ellas y ellos lo radicalizan, lo llevan al extremo y convierten al hombre en una víctima absolutamente fantástica de una serie de estrategias perversísimas
a partir de las cuales las mujeres tenemos todas las capacidades para ahora propiciar el surgimiento de una generación de jóvenes varones disminuidos que se sienten inferiores y absolutamente acogotados por esta especie de feminismo corrosivo que va a demoler la civilización occidental. Y a los tercios de Flandes. Bueno, yo, por retomar lo de qué se puede hacer para reconocer, ¿no?, los cuidados, quería resaltar el tema de feminismo tanto desde la academia, que va cuestionando, ¿no?, a través de estudios, va mostrando la importancia que han tenido los cuidados en la historia, va desmontando mitos y sesgos, y el activismo en la calle, ¿no?, feminista, porque es el que va pidiendo políticas, ¿no?, y políticas que modifiquen, que busquen la corresponsabilidad, aunque vemos luego que, claro, el feminismo es tan rico y tan diverso en las perspectivas que cuando luego se adoptan medidas, estaba leyendo el otro día un artículo sobre la medida de aumentar los permisos de paternidad, ¿no?, como al final es destinar dinero a los padres, ¿no?, y entonces al final resulta que no sé qué por tanto por ciento de hombres se van a beneficiar de dinero público cuando luego son realmente las mujeres las que están cuidando. Entonces la verdad es que el tema es muy complicado, pero hace falta eso, activismo en la calle feminista y activismo en la academia, ¿no?, cuestionando esos discursos. Y luego lo del feminismo liberal, yo creo que se están cogiendo el término de feminismo liberal, volviendo al feminismo de los años 70 de Betty Friedan y de la mística de la feminidad, para no identificarse con lo que viene después, que es Kate Millett y lo personal es político, ¿no?, y desmontar ya toda la construcción en su segundo claro. Entonces, pues eso, decir, no, lo que queremos es la mujer incorporada en el mercado de trabajo y fuera brecha salarial, igualdad en el desarrollo profesional y tal, pero todo eso que viene después, ¿no?, de cuestionar nuestras vidas, nuestra sexualidad, eso, ¿no?, todo ese cuestionamiento feminista, ese ya no nos, y mucho menos ya esto de la heteronormatividad, ¿no?, todo lo que viene con el feminismo queer, todo eso ya no nos compete. Simplemente han cogido el término feminismo liberal para irse, pues, 50 años atrás, ¿no?, en las luchas feministas. Yo acabo de leer el libro de Kate Millett para hacer una reseña, el libro este que se titula Viaje al manicomio, que es un libro que os recomiendo muchísimo que leáis, y ahí ella plantea el concepto de lo que es obsceno. Obsceno quiere decir lo que está fuera de la escena, y claro, toda la intimidad de las mujeres, todo el trabajo doméstico, todo ese espacio de no prestigio público es obsceno, está invisibilizado, está estigmatizado, está marcado, no es universal, no es relevante, es nimio. Entonces, lo que estamos haciendo ahora las mujeres, por ejemplo, muchas vosotras desde vuestros trabajos, en la academia y en las charlas, yo a través de los libros que escribo, es precisamente empezar a visibilizar esos espacios corporales, esos espacios de nimiedades y pequeñeces que nos van a permitir, yo creo, resignificar las relaciones de poder en la sociedad y ojalá que transformarlo. Porque yo por lo menos tengo una visión de la literatura y de la palabra pública, tengo una visión que quiere ser performativa, es decir, transformadora, aunque sea poquito a poco. Leed a Kate Millett, es tremenda. Bueno, se ha mencionado varias veces en este debate el tema de la corresponsabilidad. Hablando del feminismo liberal, habéis hablado mucho del papel de la mujer en el mercado laboral, pero ¿cómo conseguir que, por ejemplo, el hombre se implique en el trabajo doméstico? A ver, yo esta pregunta que está muy bien. Yo siempre la respondo, lo mejor es siempre la persuasión, es decir, lo mejor es que la gente se autoconvenza de que esto es necesario. Pero yo que soy jurista, pues claro, también pienso que el derecho es enormemente pedagógico. Entonces, si la gente paga sus impuestos convencida de que debe hacerlo para articular políticas sociales, pues está muy bien. Que no está convencida, pues se le obliga, porque así aprende. Que no aprende, se le sigue obligando, pues hasta que aprenda, ¿no? Entonces hay que decir que es una cosa sencilla. La ley, no es así, la ley de permiso, porque claro, hay un punto en el que ya hay una urgencia.
Entonces, el derecho está para eso. Es decir, ¿qué querríamos? Que saliera de ellos espontáneamente. ¿Que no sale? Pues hay que obligarles. ¿Por qué? Porque son sus propios hijos, porque es que es su propia casa. Me refiero, que es una cosa de sentido común. Yo no entiendo por qué hay que hacer tantísimos contorsionismos argumentales para defender una ley de permisos de paternidad y maternidad intransferibles, obligatorios y pagados al 100%, para decirle a una persona que se vaya a su casa a cuidar al hijo que ha tenido porque le ha dado la gana. Es decir, que no te estamos diciendo que te vayas a cuidar a gente por ahí que a lo mejor también tendrías que hacerlo, empezando por tus propios padres, sino que es que te estamos diciendo que cuides al hijo que has querido tener. Entonces, te vas a ir a tu casa aunque no quieras, y cuando aprendas que puedes estar sin tirar a tu propio hijo por la ventana 12 horas, 24 horas con un bebé llorando en un store, limpiando caca, limpiando culos en un acto totalmente rutinario y heroico, pues ¿qué? Pues desarrollarás una personalidad que en lugar de ser psicopática será empática, y en lugar de mandarte a la mili a aprender a matar gente, pues te mandamos a tu casa a aprender a cuidar gente, y eso te hace mucho mejor ciudadano y mucho mejor persona, aparte de más coherente y consistente con tu propia existencia vital. Es una cosa que para mí es 2 más 2 son 4. O sea, es que no le veo más vuelta, no hay más vuelta que dar. Yo creo que aparte de las medidas legislativas, también yo creo que tenemos que hacer muchísimo énfasis en la educación. O sea, en los contenidos de la educación, porque más allá de la coerción o más allá de la represión, creo que hay un momento previo que tiene que ver con lo que aprendemos en las escuelas, lo que aprendemos en las casas, y luego yo no es por romper una lanza. Yo creo que quiero ver que cada vez hay más hombres sensibilizados con el asunto de los cuidados. O sea, yo por lo menos tengo la fortuna de vivir rodeada de hombres que se están haciendo muy conscientes de estas cosas en distintas generaciones. Lo digo por mi marido, que es un hombre que tiene 60 años, pero lo digo hasta por mi padre, que ahora es mucho más sensible a las tareas domésticas y pone el fregaplatos y se concentra mucho. Sí, es verdad, es cierto, pero las estadísticas de las bajas son todavía, del 5%, vamos, o sea, que es una cosa así. Y en las últimas estadísticas, pues una mujer un hombre, por cada 26 mujeres. Me refiero en términos de trabajo doméstico. Y de trabajo de cuidado, de hijos y tal, pues un 5%. O sea que hay que avanzar muchísimo más, ¿no? Luego también, perdona, dentro de lo que es el feminismo tradicional, o de las distintas olas feministas, durante mucho tiempo se nos ha querido un poco concienciar de que las mujeres teníamos que aprender a vivir solas, de que las mujeres teníamos que ser independientes, de que las mujeres teníamos que reivindicar nuestro derecho al egoísmo. Entonces creo que toda esa perspectiva ahora se está también reformulando, sí, ¿no? a través de precisamente la teoría de los cuidados. Esto no quita para que haya muchísimas mujeres, yo hablo con muchas mujeres que escriben, que siguen experimentando. Y al final están en casa cuidando, pues aprenden a cuidar, ¿no? Como hemos hecho nosotros también, ¿no? Es verdad que hemos tenido una educación, ¿no?, centrada en el cuidado, pero educación fundamental sin medidas. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las ponentes. Creo que ha sido una mesa muy enriquecedora. No vamos muy ajustadas de tiempo, pero bueno, vuestras distintas miradas, bueno, pues yo creo que han hecho que sea un debate, pues bueno, muy para repensar, para replantearnos. Sí que comentaros que finalizaremos el viernes 29 hablando también del empleo del hogar y de los cuidados con la presentación de un estudio que se ha hecho en la ciudad de Zaragoza, con Marisol Ruberte y Sofía Jiménez, con lo cual os invito también a asistir. Será el viernes 29 a las 6:30 en la Casa de la Mujer, también aprovechando el Día Internacional del Empleo del Hogar. Entonces, bueno, creo que el debate sobre los cuidados es un debate que ha de continuar, porque
que es importante poner el centro y la mirada en la sostenibilidad de la vida. Sin más, pues muchísimas gracias. Os esperamos, os emplazamos a otro encuentro, a compartir vuestras reflexiones que nos han enriquecido mucho. Y ahora pues vamos a hacer como un cambio y las pregoneras.